Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de Excel. Es nuestra clase número 2 de este seminario que estamos viendo. Mi nombre es María Gabriela, para los que no estuvieron en la clase pasada. Soy de profesión contadora. Tengo más o menos unos 7 años trabajando a nivel avanzado de Excel. Y bueno, hoy el tema que vamos a ver es sobre el desarrollo de las tablas dinámicas. Entonces, para los que no estuvieron en la clase anterior, no se preocupen que aunque es el mismo ejercicio, los temas se pueden ver por separados. Voy a proceder a compartirles mi pantalla. Ustedes me dicen si se ve y comenzamos el ejercicio. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Ustedes me Sí, se ve avisan. que está compartiendo algo. Ahí sí, ya, profe, listo. ¿Pueden ver el ejercicio? Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada y qué vamos a ver esta semana? ¿Alguien tiene alguna consulta antes de comenzar? Que escuché por ahí el pitico como de pregunta. Ah, perdón, ya. Es el mensaje del canal. Bueno, vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos viendo un ejercicio sobre una tienda que vende zapatos deportivos y ropa. Bien, entonces, el ejercicio comenzó con esta tabla donde yo les decía que se ajusta a las personas que son emprendedoras, que tienen su propio negocio, o a las personas que también trabajan en alguna empresa en el área administrativa. Entonces, ¿qué tiene esta tabla? Tiene la fecha, el mes, el código del producto, el nombre, la categoría, si es de damas, si es de niños, si es de caballeros, la región de venta, el vendedor, la cantidad vendida, es decir, por ejemplo, 10 pares, el precio unitario y los ingresos totales. La semana pasada vimos cómo hacer esta fórmula, que es muy sencillo, simplemente para una multiplicación. Bien, esta semana, ¿qué vamos a ver? Esta semana vamos a aprender a desarrollar las tablas dinámicas, ¿verdad? Que es el plus del Excel y para las personas que no saben usar fórmula les cae súper bien porque no tienen que aprender a usar fórmula, sino que al aprender a utilizar las tablas dinámicas pueden ahorrarse, digamos, los cálculos. Bien, entonces vamos por parte. Este es el archivo, es el mismo ejercicio de la semana pasada, pero tiene algunas cosas diferentes. Por ejemplo, aquí en la parte de índices, yo les desarrollo los datos de los que vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que es una tabla y que es un rango de datos, o sea, cuáles son las diferencias, cómo crear una tabla y una tabla dinámica, el diseño y segmentación, campo calculado, es decir, que dentro de la misma tabla dinámica ustedes puedan hacer fórmulas sencillas, por supuesto, y algunos atajos de teclado que les voy dando durante las clases. Estos son los puntos a desarrollar que vienen desarrollados con esto. Y en el ejercicio, como siempre, nos tenemos que imaginar algún escenario. Yo les pongo aquí que ustedes se imaginen que son, por ejemplo, que son el gerente de una empresa y le están pidiendo analizar las ventas totales del trimestre, identificar los productos más vendidos, comparar las ventas por región y evaluar el desempeño de los vendedores, es decir, cuál es el vendedor que más vendió. Bien, en esta hojita de recursos les dejo un listado de los atajos básicos, atajos, por ejemplo, los más comunes, control C, que es copiar, o control V, que es pegar, control X, que es cortar, y aquí se los dejo todos anotaditos. De todas maneras, durante la clase, cada vez que yo utilizo algún atajo de esto, yo se los voy comentando. Bien, y aparte les dejo algunos links de tablas dinámicas para que ustedes puedan repasar toda esta información. O sea, que no se queden solamente con lo que ven en esta clase, sino que además puedan reforzar con estos otros temas que les dejo aquí. Y bueno, algunos otros links simplemente para que el que tenga más curiosidad, pues lo pueda seguir mirando. Ahora sí, comencemos, ¿verdad? Tenemos esta información de esta zapatería, ¿cierto? De una tienda en general, porque también venden otros productos. Entonces, a ustedes le están pidiendo estos puntos, analizar las ventas totales del trimestre, identificar los productos más vendidos, comparar las ventas por región y evaluar el desempeño de los vendedores. Así como yo tengo la tabla y que es el ejemplo perfecto que cualquier persona que esté montando un negocio va a hacer porque quiere llevar registro de lo que vende, sobre todo cuando se trabaja con varias personas y comparten archivos en Google Drive. Recuerden que lo que ven aquí con Google, con este Excel de Microsoft, lo pueden llevar perfectamente a la hoja de cálculo de Google. Bien, entonces, este es un registro muy sencillo. Anoto la fecha, cuánto vendí, el precio, la cantidad y al final tengo los ingresos totales.
Sin embargo, aunque esta tabla tiene todo lo que necesito, todos los datos, no me sirve para tomar decisiones. Porque, por ejemplo, yo aquí quiero saber cuántas fueron las ventas totales de Antioquia. O sea, quiero saber aquí el número. Entonces yo digo, ¿cómo hago para saber cuáles fueron las ventas totales de Antioquia? O, por ejemplo, quiero saber cuál fue el producto más vendido. Entonces no tengo forma de saberlo porque aquí tengo varios productos. Entonces, todos estos puntos yo los puedo responder de una forma muy rápida utilizando tablas dinámicas. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es una tabla? Vamos a comenzar por aquí. Voy a abrir esta hoja. Generalmente, cuando vemos esto así, que le decimos tablas, entre comillas, en realidad es un rango de datos. Esto es un rango de datos, así se denomina en Excel. Ahora bien, ¿qué es una tabla y qué no? Les voy a poner aquí en esta hoja. ¿Qué es un rango de datos y qué es una tabla? Ahora bien, un rango de datos es esto. Simplemente me lo voy a copiar. Fíjense, le di control C para utilizar este atajo. Control C, me copio esto. Y lo voy a pegar aquí. Y yo digo, esto es un rango de datos. Tabla, la voy a poner por aquí. Ahora bien, ¿qué es una tabla? Una tabla, fíjense, es cuando yo me vengo aquí, le doy insertar y fíjense que aquí me dice tabla. Estoy en la cinta de opciones, tabla. Entonces, cuando yo le doy allí, él me dice dónde está la tabla. Entonces, yo puedo empezar desde cero, así como lo estoy haciendo, o escribir los datos, por ejemplo. En este caso, voy a poner la misma información. Me la voy a copiar para que sea más rápido. Control C y la voy a pegar aquí. Fíjense que es la misma información. Bien, lo único que voy a hacer es acomodar el formato. Aquí tenga formato de fecha y aquí que se vea más bonito así con decimales. Ahora bien, esto es un rango de datos. Si yo quiero convertir estos datos en una tabla, yo selecciono la información. Bien, y me voy aquí en la cinta de opciones, aquí arriba, y le digo insertar. Y le doy aquí donde dice tabla. Fíjense que el Excel de una vez me identifica todo así con puros puntitos, esta información, este rango. Entonces yo me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? Fíjense, yo le digo aceptar. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy a aceptar? Él inmediatamente me cambia, digamos, el formato. Ahora bien, cuando yo me pare aquí encima, por ejemplo, aquí encima de Antioquia, aquí arriba me aparece diseño de tabla, fíjense. Eso a mí ya me da una alerta de que esto sí es una tabla. ¿Y qué pasa cuando me paro aquí encima? No, o sea, no aparece aquí arriba que diga diseño de tabla. Entonces, las diferencias no es solamente que se vea bonito, que se vea de otro color y que, por cierto, yo le puedo poner el color que yo quiera, ¿no? No estoy limitado a este azul. Por ejemplo, que yo lo quiero poner, de otro color, entonces lo busco aquí, verde, naranja, morado. Yo lo voy a dejar azul, sí, no hay problema. Ahora bien, ¿cuáles son las principales diferencias entre esta tabla y este rango de datos? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué vemos eso? Recuerden que vamos a aprender a hacer tablas dinámicas. Y si yo necesito hacer una tabla dinámica, primero tengo que partir desde una tabla. Y esto no es una tabla, es un rango de datos. Esto sí es una tabla. Esto sí es una tabla. Entonces, aparte del color, ¿qué otras diferencias vienen? Entonces, la primera diferencia, en una tabla se me pone automático el autofiltro. Fíjense que me aparece este cuadrito aquí y yo puedo hacer esto. Puedo abrir ese filtro y ver las fechas, por ejemplo. Puedo ver los productos. Puedo seleccionar, por ejemplo, solamente Antioquia. Y fíjense cómo automáticamente la tabla me pone ese filtro. Este rango de datos no. Yo le puedo poner un filtro a este rango de datos, pero lo ideal es que el Excel me ayude, o sea, que sea lo más fácil posible. Entonces, si yo tengo un autofiltro automático en mi tabla, pues mejor me voy por las tablas, ¿cierto? Entonces, la primera diferencia es que las tablas tienen automáticamente este autofiltro que no tienen el rango de datos. Bien, eso es número uno. Número dos, cuando yo agrego información, supongamos que yo quiero agregar ahora el día que sigue a esta información, ¿verdad? El día siguiente. Entonces yo digo, bueno, póngame el mes aquí, esto es abril. Bien, fíjense cómo cuando yo agrego una nueva fila, él automáticamente, la tabla me corre el formato. Aquí voy a agregar el día 5, por ejemplo. El día 9, perdón.
fíjense cómo se va corriendo la fecha. Fíjense que si yo sigo corriendo la fecha, él me sigue corriendo el formato. Yo no tengo que ponerme aquí, que mucha gente ha visto que lo hace, que en este rango de datos le pone color. Se le pone color a esto, después le pone color a esto. Y cuando usted quiere agregar una nueva información, por ejemplo, aquí el día siguiente, marzo, entonces fíjense cómo aquí no me corre el formato. Fíjense, aquí, 10 de marzo, no me corre el formato. O sea, yo tengo que tendría yo que ir manual a ponerle color a esto. Y esa no es la idea, porque ¿cuánto tiempo me voy a demorar haciendo eso? Entonces, si yo tengo la opción de que todo el formato me aparezca automático, pues mucho mejor. ¿Sí me siguen? Entonces, primera diferencia, las tablas le aparece el autofiltro automático, cosa que los rangos de datos no pueden hacer. Número 2, yo puedo correr, pues se llena siempre el formato hacia abajo sin necesidad de que yo lo tenga que hacer. Solamente con escribir información en la parte de abajo, fíjense que lo puedo escribir en cualquier parte y él automáticamente me corre la información, me corre el formato, perdón. Ahora bien, si necesito borrarlo, simplemente lo elimino y ya. Ahora bien, ¿cuál es la tercera diferencia? Yo voy a borrar esto que dice aquí, ingresos totales, para mostrarles. Cuando yo hago una fórmula en una tabla, esa fórmula se corre automático para todas las filas, a diferencia de los rangos de datos que yo tendría que hacerlo manual, y ya les explico cómo. Voy a insertar una fila aquí una columna, perdón, para tener más espacio. La selecciono y le doy aquí insertar. Si yo quisiera poner, por ejemplo, voy a borrar mejor, voy a borrar ingresos totales. Ya sabemos que es precio por cantidad. Si yo quiero tener el precio, las ventas totales aquí en mi rango de datos, yo digo más, que esto fue lo que aprendimos la semana pasada, cantidad por precio unitario. Y fíjense, solamente me da el resultado allí. Yo tendría que correr esta fórmula o hacerla uno por uno o correrla, como la aprendimos la semana pasada, que me paro aquí en la esquinita y le doy hacia abajo, le doy doble clic. Pero fíjense que no se hace automático. Yo tengo que ayudarlo. Ahora, si yo lo hago en una tabla, fíjense, me voy a parar aquí en ingresos totales, más cantidad por precio unitario. Fíjense cómo la fórmula se corre automáticamente para todas las filas, sin necesidad de que yo tenga que hacer una por una o que tenga que darle a la esquinita de autorrellenar, que así se llama. Ahora bien, antes de continuar, cuando voy a repetir esta fórmula y voy a ampliar aquí la pantalla. Cuando yo hago una fórmula dentro de una tabla, fíjense, más cantidad, él no me pone la referencia a la celda, por ejemplo, J5 y 5, no, sino me da el nombre de la columna, porque teóricamente yo siempre voy a multiplicar, voy a repetir esa fórmula para todas las filas de esa tabla. Entonces, por eso es que aquí me aparecen, fíjense, cantidad vendida. Es simplemente la forma en que las tablas hacen las operaciones. Entonces, no se asusten cuando vean esto. Ahí lo que está haciendo es referencia a esa columna. Entonces, yo le doy por precio unitario y enter. Y fíjense cómo él automáticamente me muestra me muestra la fórmula para todas las filas. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? La idea es llegar a las tablas dinámicas. Bien. Entonces, el primer paso, aprender a construir una tabla. Entonces, les comentaba, siempre o generalmente en ese error caemos todos, le decimos a esto que yo estoy viendo aquí en pantalla, tabla. Pero en realidad, eso es un rango de datos. Fíjense que cuando yo me paro aquí, no me aparece tabla por ningún lado. Pero cuando yo me paro aquí, en este ejemplo que yo les explicaba, fíjense, me paro aquí, me aparece aquí diseño de tablas. Eso ya les da a ustedes una idea de que para el Excel una cosa son unas tablas y por otro lado son los rangos de datos. Bien, ¿por qué es mejor trabajar con tablas? Me ahorra mucho trabajo. Yo no tengo que poner los filtros, no tengo que poner el formato. Hago la fórmula una sola vez y él se corre automático. Y otra de las diferencias es que cuando, fíjense, yo estoy en este rango de datos. Si yo me muevo hacia abajo, yo no puedo ver los nombres de las columnas. Por ejemplo, aquí donde está, en qué columna está el nombre del producto. Si yo bajo de esta forma, yo no puedo verlo en el rango de datos. Solamente teniendo la tabla enfrente, yo puedo ver que el nombre del producto está en la columna E. Sin embargo, con las tablas y no con los rangos, con las tablas, fíjense,
Si yo me paro en cualquier lado de la tabla dinámica, voy a cerrar un poquito esta columna. Si yo me paro aquí, por ejemplo, y me muevo hacia abajo, fíjense lo que pasa con los títulos de las columnas. Agarran o adoptan el nombre de la columna de la tabla. Y así yo me muevo hacia abajo, fíjense, yo puedo seguir viendo que aquí dice que esta es la columna de nombre de producto. Esta es la de código, esta es la de región de venta, vendedor, cantidad vendida, cosas que fíjense, yo no puedo hacer si me muevo hacia acá con el rango. Bien, entonces esa es una de las otras diferencias entre lo que es un rango y una tabla. Ya sabemos lo que es un rango de datos y lo que es una tabla, ¿cierto? Y la idea es que nosotros seamos capaces de armar un dashboard, que ya les voy a mostrar qué es, con tablas dinámicas. Bien, entonces yo me voy a mi hoja donde está la información de ventas. Recuerden que esto es la información de una tienda que vende productos deportivos, ¿cierto? Vende ropa y también vende zapatos. Y aquí está toda la información. O sea, con esta información yo puedo dar respuesta a estas preguntas que me hacen aquí. Me dicen analizar las ventas totales del trimestre, identificar los productos más vendidos, comparar las ventas por región y evaluar el desempeño de los vendedores. Ahora bien, yo tengo la información. Yo lo que tengo es que armar esas tablas dinámicas para poder dar respuesta a esas preguntas. Entonces, paso número 1, yo voy a crear una tabla para de allí hacer la tabla dinámica. Bien, entonces, ¿qué hago? Yo necesito seleccionar toda la información de este rango de datos, bien, para convertirlo en tabla. Entonces, tengo dos opciones. La opción número 1, que es la que iba a hacer en este momento, puedo seleccionar el rango simplemente utilizando el mouse. Me paro aquí en la columna B4, en la celda, perdón, donde dice fecha, y selecciono toda la información hacia abajo. Bien, con el mouse, fíjense. En este caso son 150 filas, no me demore mucho. Pero ahora fíjense, si fueran, un ejemplo, 2.000 filas, 5.000 filas, me voy a demorar mucho haciendo esto de seleccionar la información con el mouse. Yo lo hago de forma más rápida con un atajo de teclado, que en este caso sería Control E. Fíjense, yo me paro en cualquier parte de la tabla y aprieto la combinación de Control más E. Y de esa forma selecciono toda la tabla. ¿Que me quiero asegurar que seleccione todo? Simplemente me muevo hacia abajo y fíjense. Bien, ahí tengo toda la tabla seleccionada. Ese atajo se los dejé anotado por aquí. Por aquí tiene que estar. Ahorita lo verificamos. Que es seleccionar una tabla completa. Y si no, se los dejo anotaditos por aquí. Control más E. Esto es seleccionar tabla completa. Bien, entonces, vamos a seleccionar esta tabla completa. Control E. Listo. Bueno, me disculpa que el error. Este rango, porque esto lo vamos a convertir en tabla. Bien, entonces, una vez que tengo seleccionado el rango completo, yo me voy a la cinta de opciones aquí arriba y le doy donde dice insertar. Y luego le doy donde dice tabla. Algunas personas me dirán, no, pero es que yo he hecho tablas dinámicas directamente del rango. Sí, eso se puede hacer. Yo, sin necesidad de convertir esto en tabla, yo puedo crear una tabla dinámica en función de un rango. Pero yo ahorita al final les voy a mostrar por qué es mejor crear una tabla en primer lugar que trabajarlo directamente con el rango. Bien, entonces, Control E. Tengo la información seleccionada. Me voy a la cinta de opciones. Le doy donde dice insertar y le digo tabla. Él me selecciona todo el rango, que es lo que yo tenía seleccionado, y me pregunta aquí, ¿la tabla tiene encabezado? Y yo le voy a decir que sí. Le doy ahí al chulito y le doy aceptar. Bien, y fíjense cómo me cambió la tabla. Si yo me muevo hacia abajo, fíjense, no se me ocultan los títulos de las columnas y solo a manera informativa, si yo tengo varias tablas, yo le puedo poner nombres. Por ejemplo, a esta tabla me voy aquí donde dice diseño de tabla y aquí le pongo el nombre, por ejemplo, ventas trimestre, por ejemplo. Lo único que no puedo hacer es poner espacios. Por eso estoy separando ambas palabras con un punto. Espacios no puedo poner. Bien, entonces tengo la información seleccionada, ¿cierto? Ya la tengo en una tabla. Ahora bien, ahora sí voy a llevar esto a una tabla dinámica y ya les voy a explicar qué es una tabla dinámica. Bien, entonces, ya teniendo la tabla seleccionada,
me voy aquí donde dice insertar, teniendo la información convertida en tabla. Bien, me paro en cualquier lado, cualquier celda dentro de la tabla y voy donde dice tabla dinámica. Le doy aquí. Él me va a preguntar de una tabla o rango. Fíjense cómo el Excel me hace esa diferencia entre lo que es un rango y lo que es una tabla. Yo le voy a dar ahí esta opción y él me reconoce esta tabla por el nombre que yo le acabo de dar, que es ventas trimestre. Yo le doy a aceptar y aquí él me pregunta dónde quiere ponerlo. ¿En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente? En este caso nos vamos a ir con nueva hoja de cálculo. Bien, y esto de aquí abajo, elija si quiere analizar varias tablas, agregar estos datos al modelo de datos, eso no lo vamos a ver, eso es un nivel ya avanzado del Excel. Entonces, en este caso, simplemente nos vamos a ir con esta opción de nueva hoja de cálculo. Cuando yo le doy a aceptar aquí, él me abre inmediatamente esta hoja 2 a la que le vamos a poner el nombre de dinámica, para que no nos confundamos, que ahí va a estar la información dinámica. Bien, cuando creamos la tabla dinámica me aparece este menú. Fíjense, me aparece este cuadro aquí muy raro, dice tabla dinámica 1 y me aparece este menú que voy a ampliarlo. Ah, no abre. Pensé que esto se podía ampliar. Me aparece este menú de tabla dinámica, fíjense, que yo puedo ampliar de esta forma. Les muestro. Este dice campos de tabla dinámica. Estos nombres que están aquí corresponden a cada una de las columnas que tiene mi tabla. Fíjense, aquí dice fecha, mes, código, nombre del producto. Si yo me regreso para la hoja que se llama información venta, yo voy a poder ver esos nombres de columnas. Fíjense, fecha, mes, código, nombre del producto y así sucesivamente. En este caso son solamente 10 columnas y por tanto son 10 nombrecitos que yo voy a tener aquí. Pero yo en un caso tal puedo tener unas tablas con, por ejemplo, 50 columnas. Bien, entonces, aquí en la parte de abajo yo voy a encontrar 4 secciones. Filtros, columnas para la información que quiero ver de forma horizontal, bien, las filas con lo que quiero ver hacia abajo de forma vertical y los valores, es decir, lo que se va a sumar. En este caso, lo que se va a sumar, en el caso de nuestro ejercicio, solamente es ingresos totales. Si nos vamos para la hoja información ventas, me voy a regresar, solamente tengo esa columna donde yo puedo sumar. ¿Qué puedo sumar al precio unitario? Sí, lo podría sumar, pero en este caso yo voy a utilizar son los totales, bien, que son los ingresos. Entonces, vamos por parte. ¿Qué me pregunta el ejercicio? El ejercicio me dice, me voy a copiar esto aquí a dinámica para poder verlo aquí a la mano. Aquí. Me dice, analizar las ventas totales del trimestre, que con esta información de ventas yo no puedo saber cuáles son las ventas totales del trimestre, pero sí lo puedo saber con una tabla dinámica. Entonces, tengo aquí la tabla, ¿verdad? Fíjense que se me escondió el menú, simplemente me paro aquí encima y él vuelve a aparecer. Entonces, voy a poner las fechas, la voy a jalar hacia abajo, de modo que me quede justamente como está aquí. Fíjense, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Lo voy a ampliar para que lo puedan ver. Ya allí me aparecen los meses. Como yo bajé esta columna de fecha aquí a fila, fíjense cómo se organiza la tabla hacia abajo. Y aquí si yo le doy al más que tengo al lado de enero, me aparecen los días. En este caso, yo no quiero ver la información por días, solamente la quiero ver por mes. Entonces me voy al menú, fíjense, de esta tabla dinámica y quito donde dice días. Dejo solamente donde dice meses y también voy a quitar donde dice fecha. Ustedes se preguntarán, ve, pero ¿de dónde salió eso si yo solamente tenía fecha? Cuando yo bajo al menú de la tabla dinámica, la columna de fecha, la tabla dinámica automático me desglosa la información en meses y en días. Bien, entonces en este caso yo solamente me voy a quedar con los meses, que es como lo tengo aquí. Y voy a bajar a la sección de valores que tengo aquí, fíjense, los ingresos totales. ¿Cómo lo puedo bajar? Simplemente le puedo dar clic aquí encima y él me reconoce automático que son valores o si no, lo puedo jalar así con el mouse, fíjense, así. Al principio me sale este icono como que de que no, pero si lo jalo a valores, ya lo suelto allí, lo reconoce. Entonces, fíjense ahora que con una tabla dinámica, esto es una tabla dinámica, yo puedo saber que fíjense que en enero no fue un mes tan bueno, solamente vendí 970,000, en febrero vendí 4,100,000 y así fue aumentando, siendo el mejor mes de venta abril.
cosa que yo no podía saber solamente mirando la tabla. Por eso es lo útil de las tablas dinámicas, que me dan información rápidamente. Si yo no tuviera tabla dinámica, entonces yo tendría que extraer esta información con fórmulas, y las fórmulas son mucho más complicadas de hacer. Bien, voy a hacer la pausa hasta este momento. A quien no le quedó claro cómo crear, cómo crear esta hoja de tabla dinámica y cómo ver el menú de las tablas dinámicas. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, profe, una cosita. Lo que pasa es que yo todo eso en mi base de datos, todas las fechas las tengo, por ejemplo, 0908 del 2004. Entonces, en la tabla dinámica me aparecen las fechas como las puse, 0908. Texto. Entonces es un problema que tengo. Lo tiene así, por ejemplo, 09, ¿qué? 09 slash 08 Ajá. 08 2024. Ajá. Quiero entender cuál es el problema que tiene. No se las lee como fecha, sino como texto. En la etiqueta de filas no me las divide por meses. O sea, no me pone, sino que me pone esas mismas. Ok. Entonces, Uno, yo tendría que ver el ejercicio para ver cuál es el problema específicamente, ¿verdad? Pero de otros ejercicios que yo he trabajado es que a veces, dependiendo del Excel, pueden tener primero el mes y luego la fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de mi computadora, él está configurado que primero va el mes, ¿verdad? Si yo escribo, por ejemplo, 12/01 de 2025, el Excel sabe y lo lee como primero de diciembre, ¿cierto? De 2025. Porque fíjense que primero va el mes. Sin embargo, si yo no sé esto, ¿verdad? Y yo estoy trabajando con la fecha del día primero y yo escribo 12 de enero de 2025, de esta forma, el Excel no lo lee, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo venga a escribir, yo voy a poner 13 de enero. 13 de enero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el Excel, fíjense, no lo reconoce como fecha, sino me lo deja allí como texto. Fíjense que no me lo, digamos, no lo pone hacia la derecha como este sí. Cuando yo estoy escribiendo una fecha y esto me queda así hacia la izquierda, o sea, alineado hacia la izquierda, es que el Excel no me lo está reconociendo como fecha. Eso puede ser, ¿verdad? Caso número 1. Caso número 2 es que el Excel no se escriba, por ejemplo, en su Excel, no se escriba así, sino que se escriba así. O sea, el año solamente con 2 dígitos. Entonces, si se presenta este problema, tampoco lo va a reconocer como fecha y por eso no se lo va a agrupar de esta forma. Entonces, ahí que queda, probar. O sea, pruebe de varias formas. Hágase una pequeña tabla para que no dañe su archivo principal y empiece a probar qué es lo que está pasando. Si es este caso en el que tiene invertida fecha y mes, por ejemplo, primero tiene el mes y después el día, y usted lo está copiando al revés, 1. 2, que en lugar de escribir el año completo, tiene que escribirlo solamente con 2 cifras. Entonces, yo creo que probando alguno de esos 2 le va a funcionar. sin embargo, cuando se pone la columna, qué tipo de cosa quieres poner, uno siempre le pone fecha. Entonces el Excel siempre me lo representa como una fecha. Sí, pero yo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el Excel a mí no me lee esto como fecha, ¿verdad? Pero yo a la columna E yo le puedo poner formato de fecha corta, y no va a pasar nada, porque para el Excel eso es un texto, o sea, él no sabe qué es fecha. Ya, ok. Entonces, a ver, para yo poder ayudarlo como tal, ¿verdad? Y que lleguemos al meollo, yo tendría que ver ese archivo, ¿verdad? Pero de mi experiencia trabajando con archivos, que eso me ha pasado y es muy común trabajando con fecha, yo creería que es uno de estos 2 casos. Uno tiene la fecha mes invertido o cuando pone el año, no lo ponga completo 2025, sino ponga solamente 25. A ver, pudiera hacer eso. Entonces, como nos queda una clase la próxima semana, usted pruebe y la próxima clase usted nos cuenta cómo le fue, a ver si fue uno de esos 2. Bien, ¿le parece bien? Listo, de una. Listo, pues. Ok,
Continuemos con las tablas dinámicas, ¿verdad? Para las personas que no se atreven a preguntar, yo voy a repetir este paso. Voy a borrar esta hoja, esta que creé de dinámica, y me voy a regresar a la hoja de información venta, ¿verdad? Entonces, yo llegué a este punto donde creé la tabla, ¿cierto? Pero ahora necesito una tabla dinámica. Entonces, ¿qué hago? Me paro en cualquier parte de la tabla, cualquiera, aquí nombre, categoría, donde ustedes quieran. Me voy aquí donde dice insertar en la cinta de opciones y le doy donde dice, fíjense, tabla dinámica, acá. Le doy esta opción donde dice de una tabla o rango. Él me sale este cuadrito donde me pregunta que si esa es la tabla que voy a usar, esa misma es, y me da la opción de nueva hoja de cálculo. Yo le digo a aceptar. Eso me lleva exactamente a donde estábamos ahorita. A esta hoja yo le voy a cambiar el nombre. Fíjense cómo le cambio el nombre. Simplemente doble clic aquí, dinámica. Listo. Punto. Aquí está mi tabla dinámica que aún no tiene forma. Pero entonces yo voy a empezar. Quiero que los meses me queden hacia abajo y las ventas en la siguiente columna. Y las ventas lo llamamos ingresos totales. Bien, entonces, ¿qué hago? Fíjense que aquí yo simplemente tengo fecha. Cuando yo baje fecha, fíjense cómo lo voy a jalar así hacia la parte de fila, el Excel automáticamente me lo desglosa en meses, día y fecha. Yo solamente me quiero quedar con los meses. Entonces aquí lo que hago es quitar lo que no necesito. Fíjense, me paro encima, doble clic, quitar campo. Fecha, doble clic, quitar campo. Y me quedo solamente con los meses. Entonces, ahora bien, ¿qué necesito yo que aparezca aquí al ladito? Las ventas, que en este caso son los ingresos totales. Entonces me paro encima de la tabla dinámica y bajo o simplemente le doy clic aquí a los ingresos totales y él me lo reconoce solo. Bien, ay, que no me gusta esto que mire que queda como un azul muy pálido. No importa. Fíjense, este menú a mí se me hace un poquito fastidiosito porque cada vez que me paro él aparece. Entonces, ¿qué hago? Le doy aquí en la X para que se desaparezca por ahora, porque después lo puedo necesitar de nuevo. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? A la tabla dinámica le voy a cambiar el color porque esta sí, ese azul clarito no me gusta. Simplemente es para que ustedes vean cómo lo pueden hacer. Me voy aquí donde dice diseño, aquí en la cinta de opciones, y busco el que mejor me agrade. A mí generalmente me agrada este, que es un poco más azulito. Ay, que no quiero que me quede tan pegado aquí la tabla dinámica. Quiero que quede un espacio un poquito más entre el margen, por decirlo así. Simplemente me paro aquí en la A y le doy 1, opción 1. Le doy con clic con el mouse y le doy donde dice insertar. Y ahí se me inserta en la columna. La opción 2 lo hago con un atajo. Me paro encima de la A y le doy control más. Y él me inserta automáticamente una fila, una columna, perdón. Yo acomodo la columna, le doy un espacio más pequeño y fíjense cómo me queda de bonita aquí la tabla dinámica. Bien, entonces ya tengo los meses y ya tengo los ingresos totales, ¿verdad? Ay, pero yo quisiera como un grafiquito para que sea más fácil, porque hay personas que a veces con tablas, porque esto pudiera ser todo el año y varios años. Entonces, no, que yo lo veo mejor con un gráfico, fíjense, cómo queda esto de mejor. Aquí donde dice insertar, aquí estoy parada encima de la tabla dinámica, fíjense, aquí hay gráficos. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy aquí insertar y voy a insertar, fíjense, aquí tengo muchos gráficos, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, este de barras, tengo este que son 4 cuadritos, tengo este que es de torta, o particularmente cuando cuando la idea es representar la evolución de las ventas a lo largo de los meses, lo ideal es trabajar con un gráfico de líneas. Entonces, fíjense cómo este gráfico tan bonito ya me empieza a mostrar la información de forma más visual. Porque si yo les voy a presentar esta información, por ejemplo, al gerente que tiene poco tiempo, entonces yo no puedo ponerlo a él a leer una tabla. Es más fácil, por ejemplo, leer un gráfico. Es más visual. Entonces, como este gráfico queda así más sencillo, yo lo quiero acomodar. Entonces, fíjense. Aquí el total, ahí yo sé que son los ingresos, entonces lo puedo borrar para que no me aparezca digamos, esa leyenda allí. Yo puedo borrar este eje, fíjense. Ay, pero ahora ¿cómo voy a hacer cuáles son los totales aquí cada mes? Muy sencillo. Me voy aquí donde dice más y le agrego etiquetas de datos. Y ahora yo puedo ver por mes cuál fue el total de cada uno. A este gráfico le puedo poner un borde, por ejemplo, aquí, contorno de forma, y miren cómo va quedando mejor. Para que estos botoncitos no le aparezcan aquí, yo le doy aquí doble clic y le digo donde dice ocultar todos los botones. Y fíjense cómo el gráfico ya se ve mucho mejor.
Y al final yo a esto le puedo cambiar un nombre, por ejemplo, ventas totales, para que sea más presentable, ¿verdad? Entonces, esto que yo estoy armando aquí, esto es una tabla dinámica y esto un gráfico dinámico, porque este gráfico va amarrado a esta tabla. Es decir, que cuando llegue el mes de junio, julio, agosto, esta tabla se va a ir actualizando y este gráfico también. Entonces, la combinación que estoy haciendo de presentar una tabla, poner un gráfico, ahorita ponemos más información hacia abajo, es lo que se llama un dashboard. Es decir, una representación muy clara de la información que yo quiero mostrar sin necesidad de yo tener que venirme acá a esta tabla. Bien, ya vamos a armar otras tablas dinámicas para que lo sigan viendo. Entonces, primero que nada, yo le voy a poner un título a esto. Resultados. Último, en este caso sería, vamos a ponerle último semestre. Y ahorita agregamos junio. Porque aquí está hasta mayo, entonces ahorita agregamos junio. Lo voy a poner un poquito más grande. Y a mí en particular me gusta que cuando yo presento información, el Excel se vea como una hoja en blanco, que no le aparezcan estas líneas que son guías. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy aquí donde dice vista, fíjense aquí arriba en la cinta de opciones, vista, y aquí donde dice línea de cuadrícula lo destildo. Y pum, mire cómo queda blanquito. Yo he visto a muchas personas que cuando hacen este tipo de dashboard, lo que hacen es que seleccionan aquí y vienen y le echan color. No hagan eso, por favor. Lo que hacen es poner pesado el archivo sin necesidad. O sea, no hagan eso. Cuando es mucho más sencillo, fíjense, me voy aquí donde dice vista y aquí en líneas de cuadrícula lo destildo. Bien, entonces empiezo a armar. Esto se llama un dashboard. Bien, ahora vamos a ir dando respuesta a estas preguntas que me hacen aquí. Analizar las ventas totales del, vamos a poner semestre, no, dime, del semestre. Entonces yo digo, bueno, analizar las ventas totales del semestre, ya lo tengo, porque aquí yo puedo ver cuánto, primero puedo ver el total de las ventas, de todos los meses que tengo ventas. Y puedo ver las ventas mes por mes, fíjense. Y aparte puse este gráfico para que sea mucho más visual. Y aquí, de una vez, sin detenerme mucho, yo puedo ver que el mes de mayor venta fue abril. Bien, ahora sigo con las preguntas. Identificar los productos más vendidos. Ok, vamos a buscar los productos que más se vendieron. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Voy a crear, hay dos opciones. Yo puedo copiarme esta tabla dinámica y ella va a seguir asociada a la información original o simplemente creo otra. Entonces, vamos a repetir. Vamos a crear una tabla dinámica desde cero y luego nos copiamos para que ustedes vean que es lo mismo. Entonces, me voy aquí a información de ventas. Ya lo hemos hecho. Me paro aquí encima de la tabla. Me voy aquí donde dice insertar. Me voy donde dice tabla dinámica, de una tabla o rango. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que yo no le voy a decir nueva hoja de cálculo. Le voy a decir hoja de cálculo existente, porque yo ya tengo una hoja donde estoy armando todo mi dashboard. Entonces, cuando me aparezca aquí ubicación, simplemente le doy aquí a esta flechita y me voy, fíjense que él está ahí como esperando. Me voy aquí a dinámica y le digo, me voy a parar por aquí abajo, fíjense, aquí. Cuando me paro allí, simplemente me regreso aquí, le doy aquí en este icono con una flechita hacia abajo y le doy a aceptar. Y ahí me aparece una nueva tabla dinámica. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer con eso? Quiero determinar cuáles fueron los productos más vendidos. Bien, entonces voy a bajar, en lugar de bajar los meses, voy a bajar el nombre del producto, fíjense. Entonces, quiero que los productos me queden hacia abajo. Bien, y el total al lado. Entonces, en lugar de bajar la fecha, lo que voy a bajar es el nombre del producto, fíjense. Nombre del producto, me voy a parar aquí, nombre del producto, hacia abajo. Aquí tengo todos los productos. Y ahora bien, le voy a poner los ingresos totales. Los ingresos totales los puedo jalar, como ya les comentaba, o les doy clic. Porque como es un valor, la tabla dinámica me identifica que se trata de valores y de una vez se lo lleva para la sección de valores, sin necesidad de yo tener que jalarlo hacia allá. Entonces, fíjense, aquí voy a cerrar este menú. Aquí me muestra todos los productos. Entonces, fíjense que yo antes no podía ver de forma rápida cuáles eran los productos que tenía la empresa. O sea, yo sabía que venían zapatos, unos que otros productos, pero no tenía un listado así tan rápido. Fíjense que ahora tengo
un listado de total de ventas por mes y un listado de total de ventas por producto. Y fíjense que los totales son iguales, son 716 millones, porque al final es la misma información. Entonces, para que esto no descombine, yo le voy a poner a esta tabla dinámica el mismo color que yo le puse a la otra, que es este azulito. Bien, pero ahora yo quiero que esto me quede de mayor a menor, porque yo lo que quiero son los productos más vendidos, ¿cierto? Entonces, simplemente me paro aquí, me voy donde dice inicio, y aquí en este filtro le doy de mayor a menor. Fíjense, ordenar de mayor a menor. Y ahora yo sé de forma muy rápida que las botas impermeables niños es el producto más vendido, con 117 millones, muy por encima de la zapatilla deportiva de caballero con 105 millones. Yo me regreso aquí a la hoja índices, entonces voy a ir echándole color a esto con la marca. Analizar las ventas totales del semestre, check, eso ya lo tengo listo, ¿verdad? Identificar los productos más vendidos, bien. ¿Cómo sé que son los más vendidos? Fíjense, son los que tienen las ventas más altas. Yo podría decir, bueno, voy a poner que son estos dos, porque por encima, entre botín, cuero caballero y zapatillas, fíjense que hay casi que el doble. Bien, entonces vamos a dejar estos dos como los productos más vendidos. Bien, entonces comparar las ventas por región, porque fíjense, en mi hoja información ventas, yo tengo una sección llamada región de ventas, donde tengo Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, tengo solamente esas tres. Entonces, ya vimos cómo crear una tabla dinámica desde cero, ¿verdad? Incluyéndola en una hoja nueva. Cómo crear una tabla dinámica desde cero también, pero agregándola a una hoja existente. Entonces ahora veamos cómo es cuando yo me copio esa información. Simplemente, si yo tengo esta tabla dinámica aquí, lo que hago es que me la copio, fíjate, aquí. ¿Cómo sé que es una tabla dinámica? Si yo lo veo así y no se me despliega aquí ningún menú, porque yo lo cerré, simplemente cuando me paro aquí, aquí arriba me aparece esta sección, analizar tabla dinámica. Si yo me paro aquí afuera, por ejemplo, fíjense que no aparece nada aquí arriba. Esa es una forma de detectar que estoy trabajando con una tabla dinámica. Entonces, me paro aquí, selecciono toda la información, ¿verdad? La selecciono toda. Le doy control C para copiar. Y aquí abajo, por ejemplo, le voy a dar control V. Y ahí fíjense que de una vez me pega la información. Ay, que no se vea sin cuadritos. Simplemente lo que hago es ampliar la columna. Bien, porque eso ocurre es cuando la columna es muy chiquita y no me muestra todas las cifras. Entonces, esta también es una tabla dinámica y es una tabla dinámica diferente a esta. Simplemente lo que hice fue que me la copié para no tener que repetir el procedimiento de crear tabla dinámica, insertar en una hoja nueva, sino simplemente me la copio. Bien. Pero es que yo quiero ver las ventas por región, no por meses, porque esta es una tabla dinámica nueva. Lo que hago es mover la información que tengo en el menú. Pero aquí no me aparece el menú porque yo, ¿se acuerdan? Lo cerré porque no me dejaba ver la pantalla completa. Y esto es muy común, que cierren el menú y después no saben dónde darle para verlo nuevamente. Entonces, muy sencillo. Me paro encima de la tabla dinámica, me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica y le doy donde dice mostrar. Lista de campo y ¡pum! Ahí de una vez me aparece el menú. Ay, que lo cerré sin querer y no me acuerdo. Fíjense, me paro encima de la tabla dinámica. Analizar tabla dinámica, mostrar y luego lista de campo. Y ahí me apareció nuevamente. Yo aquí en esta tabla dinámica no quiero ver la información por meses, la quiero ver por región. ¿Qué hago? Simplemente me paro aquí encima, le doy clic y le doy donde dice quitar campo. Y hacia abajo jalo, fíjense, región de ventas, lo jalo. Así. Y aquí inmediatamente voy a cerrarlo, ya no lo necesito, el menú, me aparece las ventas por región. Entonces, para que esto me vaya quedando con más forma y más bonito de presentar, voy a jalar, fíjense, selecciono los datos. Y cuando me aparezca esta crucecita, ya les voy a mostrar, esta, que es una crucecita con 4 puntas, simplemente la jalo para llevármela aquí abajo, para que la información me quede ordenada. Entonces, fíjense, ahora tengo las ventas por mes, las ventas por región. Aquí yo puedo ver, vamos a ordenar esto de mayor a menor. Me paro aquí en cualquier ladito, me voy aquí a inicio, me voy donde está este filtro y le doy ordenar de mayor a menor. Y yo ahora puedo ver que la región con más ventas fue Bogotá,
seguido con unas ventas muy parecidas de Valle del Cauca y por último Antioquia. Bien, entonces cuando yo empiezo a armar toda la información de esta forma es lo que se llama un dashboard. Bien, entonces yo puedo cerrar, digamos, la cinta de opciones si le doy aquí en esta flechita hacia arriba y tengo una mejor visual, porque recuerden que esto es para presentar información. Ay, que ahora necesito lo de aquí arriba, simplemente le dan aquí inicio y aquí donde aparezca como este cosito de pinchar, le dan allí clic y vuelve otra vez la barra de arriba, la cinta de opciones. Entonces, me regreso aquí a índice, comparar las ventas por región, check. Y ahora evaluar el desempeño de los vendedores, es decir, vamos a ver qué vendedor vendió más. Muy sencillo. Yo teniendo ya las tablas dinámicas creadas, voy a eliminar una fila para que esto no me quede tan abajo. Las eliminé. Simplemente lo que hago es que me lo copio. O sea, no tengo que crear la tabla de nuevo. Le doy copiar, le voy a dar pegar aquí abajo. Puedo cerrar un poquito el gráfico para que no me quede tan grande. Vamos a ponerlo así. Y aquí, vamos a ver qué tal se ve. Yo pudiera poner el desempeño de los vendedores. Ay, pero es que aquí dice que es la región. No se preocupe. Me paro aquí encima, le doy aquí a analizar tabla dinámica, le doy mostrar lista de campo y quito región de ventas y bajo el nombre del vendedor. Fíjense, aquí a filas. Y listo. Bien, ahora fíjense, tengo las ventas por vendedores. ¿Que quiero ver cuál vendedor vendió más? Muy sencillo, me paro aquí en cualquier ladito, le doy aquí donde dice donde está ese filtro y le doy de mayor a menor. Y ahora yo puedo ver que el vendedor con más ventas fue María Gómez, seguido de Juan Pérez, Pedro López y por último, y con unas ventas muy bajitas en comparación a los otros vendedores, Ana Martínez. Bien, entonces fíjense la importancia de esto, que es a lo que quiero que lleguemos, que ustedes sin una tabla dinámica no hubiesen podido ser capaces de responder a estas preguntas que le estaban haciendo simplemente con la tabla así. O sea, yo aquí cómo sé cuál vendedor vendió más, no tengo ni idea, porque aquí están todas las ventas. Con una tabla dinámica yo puedo conocer rápidamente esa información. Ahora bien, nos quedan dos puntos muy importantes y que son muy útiles a la hora de presentar información. Aquí yo tengo los ingresos totales. Bien, entonces yo aquí voy a ponerle, recuerden que yo puedo agregar más columnas con datos, no necesariamente tiene que ser dos. Por ejemplo, a esta donde tengo los productos le voy a agregar la cantidad vendida, porque aquí solamente tengo el total. Pero si yo quisiera la cantidad, fíjense, me paro aquí, le doy donde dice analizar tabla dinámica, le doy donde dice mostrar lista de campo. Esto es para acceder a este menú, ¿cierto? Que lo que pasa es que yo lo cierro, pero yo pudiera dejarlo ahí y cada vez que me pare aquí, pues me aparece. Bien, entonces yo voy a agregar la cantidad. Entonces, como yo quiero agregar la cantidad vendida, aquí abajo de ingresos totales, yo voy a jalar cantidad. Fíjense, cantidad y lo jalo hacia acá. Y ahora yo aquí voy a tener la suma de los ingresos totales, es decir, el total de ventas y la cantidad vendida. Y aquí voy a organizar esto que me quede mayor a menor. Fíjense que por eso es que yo cierro este menú, porque cuando necesito algo de aquí, se me hace muy difícil con esto abierto. Entonces, por eso yo lo cierro. Vamos a organizar esto de mayor a menor, que se me desordenó. Listo. Aquí tengo, de bote impermeable niño vendí 1.133 pares. Con este total, 117 millones. Bien, pero ahora supongamos que a mí me están pidiendo, oye, pero yo quiero que me dé el precio promedio de venta, precio promedio por par de zapatos. Entonces yo digo, ay, puse zapato con 2T, acomodando, porque no somos italianos. Listo. Entonces yo aquí quiero ver al lado de esto, quiero ver el precio promedio. Entonces, si yo lo hago a mano, yo diría, estos 117 millones, cuando yo le doy encima de una tabla dinámica, me aparece todo esto. No se asusten, lo que pasa es que él me está haciendo referencia a ese valor dentro de la tabla dinámica. Entonces, si yo quiero calcular cuál fue el precio promedio, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agarrar estos 117 millones entre estos 1.133 pares de zapatos. Entonces yo digo, bueno, el precio promedio de venta, esto se lee muy feo así, le pongo el formato aquí, con estos tres puntitos, estos tres ceritos, perdón. El precio promedio fue de 103.518.000 pesos, ¿cierto? Pero yo quiero verlo aquí al lado
y para todos los productos y que yo no tenga que calcular uno por uno. Entonces, muy sencillo. Yo voy a abrir un campo calculado, es decir, voy a aplicar una fórmula dentro de la tabla dinámica. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Sí. Me paro encima de la tabla dinámica. Me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica. Me voy donde dice campo, elementos y conjunto. Y aquí me aparece la opción campo calculado. Fíjense. Yo le voy a dar nombre a eso y le voy a poner precio promedio de venta. Y la fórmula aquí, simplemente borro este cerito que me aparece por defecto y aquí donde dice campo voy a seleccionar lo que quiero dividir o la operación que yo quiero hacer. En este caso voy a seleccionar, fíjense, ingresos totales, ahí me aparece aquí, le doy el símbolo de la división, este slash, entre cantidad vendida. Fíjense, allí me aparecieron los dos. ¿Qué hago yo? Aceptar. Y allí me aparece automático, fíjense, el precio promedio. Ay, que no se lee bien, que eso le hace falta el formato de decimal. Simplemente vengo y se lo pongo aquí, los tres ceritos, y ahora se lee mucho mejor. Fíjense, entonces tengo que la bota impermeable niño vendí 117 millones. Vamos a ponerle a este también el formato de decimal. Aquí, pero le ocultamos los decimales porque pues vendo pares números enteros. Entonces, 117 millones vendí de bota impermeable anillo, que representa que son 1.133 pares y cada par lo vendí en aproximadamente 103.000 pesos. Y así lo fui haciendo para cada uno de los productos. Fíjense que fue muy sencillo. Voy a repetir cómo lo hice. Me paro encima de la tabla dinámica, me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica, campo elementos en conjunto y le doy donde dice campo calculado. Y allí yo puedo hacer el cálculo que necesite. En este caso era una división, pero a lo mejor ustedes necesitan multiplicar, sumar, hacer una resta. Bien, ¿a quién le quedó dudas hasta este momento de cómo ingresar un campo calculado dentro de una tabla dinámica? Básicamente es hacer una fórmula dentro de la tabla. Ahora nos falta un último punto. Esto lo voy a achicar. Lo que pasa es que cuando inserté esta nueva fila se amplió un poquito. Voy a acomodar esto para que se vea más bonito. Esto lo voy a acercar para acá. Amplío aquí. Uno lo va acomodando para que vea la presentación quede mucho mejor. Vamos a achicar esto un poquito, que cantidad no necesito que quede tan grande. Listo. Ahora bien, me falta algo muy importante y que las personas que ya trabajan con tabla dinámica a veces no manejan, que son los segmentadores, ¿verdad? Si esta información yo la tuviera, por ejemplo, vamos a ver aquí, por categoría. Yo quiero ver, por ejemplo, las ventas solamente por categoría, o sea, quiero segmentar esto. Y que cuando yo le dé, por ejemplo, aquí un clic, por aquí, se me muestre solamente, por ejemplo, los de dama, los de caballero, los de niño, y no me muestre todo, porque aquí están todas las categorías. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Yo voy a crear un segmentador para ir segmentando la información, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo por partecitas. Voy a pararme encima de esta tabla dinámica. Bien, me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica y le voy a decir donde dice, le voy a dar donde dice insertar segmentación de datos. Entonces, él me va a abrir este menú con cada una de las columnas que tiene mi tabla. En este caso, yo quiero segmentar la información por categoría. Entonces, le voy a dar aquí donde dice categoría. Cuando yo hago esto, fíjense, me aparece este menú que se llama segmentador y me muestra las tres categorías, lo voy a cerrar un poquito, las tres categorías que yo tengo dentro de mi tienda, ¿verdad? Dentro de esta tienda. Entonces, fíjense, este segmentador viene de esta tabla, fíjense, primero que nada, de esta. Ahora fíjense que cuando yo, por ejemplo, selecciono dama, aquí los valores van a cambiar. Voy a seleccionar solamente dama. Dama. Entonces, fíjense cómo, primero el gráfico varió, porque este gráfico va amarrado a esta tabla y ya las ventas no son de 716 millones, sino 210. Si me cambio a caballero, fíjense cómo vuelve a variar. Y si escojo niño, vuelve a variar. Al que quiero seleccionar los tres, dele aquí en estos tres, digamos estos tres chulitos, que es el símbolo para seleccionar todos. Entonces los puedo seleccionar todos. Y ahí me regresa a los 716 millones. Entonces,
El segmentador es muy útil cuando yo tengo justamente este caso, ¿no? Que quiero ver la información solamente para damas. Le doy solamente a damas. Ah, pero tengo que quitar aquí para que me seleccione solamente damas. Ah, que quiero ver caballeros, que quiero ver damas y caballeros juntos. Selecciono caballero y apretando la tecla control, selecciono damas. Y fíjense cómo el gráfico va variando. Entonces ustedes dirán, oye, pero de nada me sirve ver solamente este total con este segmentador y los otros qué. Ahí está una de las cosas más útiles, que yo puedo amarrar todas estas tablas a ese mismo segmentador. Entonces, ¿cómo lo hago? Me paro aquí encima de esta tabla dinámica, le doy aquí donde dice analizar tabla dinámica y le doy donde dice conexiones de filtro. Y yo puedo amarrar, fíjese, esta tabla, fíjense que cuando yo muevo este segmentador, esta tabla no se mueve. Pero ahora si hago este paso, me paro aquí, le doy donde dice analizar tabla dinámica, le doy conexiones de filtro y le doy aquí en la categoría, clic, él de una vez lo amarra. Y fíjense cómo varía, cómo varía. Bien, hago lo mismo con las otras tablas. Entonces, en este caso, selecciono esta tabla dinámica, le doy a analizar, conexiones de filtro, le doy aquí clic a categoría, que es este segmentador, y fíjense cómo varía. Entonces, yo ahora puedo ver sin necesidad de tener que yo mismo ponerme a buscar cuáles son los productos de damas, que son estos: zapatilla deportiva dama, sandalia playa dama, sandalia fiesta dama. Si me voy donde dice niño, fíjense cómo puedo ver. Y si me voy caballero, por ejemplo. Entonces, me falta una tabla por amarrar, que sería esta. Repito el procedimiento: analizar tabla dinámica, conexiones de filtro, categoría, aceptar. Y fíjense cómo la tabla va variando. Que quiero ver todo junto, simplemente dele aquí y como que me quita el filtro y me selecciona nuevamente. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Quién tiene dudas de cómo poner un segmentador a las tablas dinámicas? ¿O tienen clara la información? Recuerden que también me pueden decir si vamos bien o no entendí, me repiten. Ok, Lady Ciro, ¿me comenta? ¿Tiene alguna duda? Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Yo me perdí en el momento que hiciste la fórmula para hacer el promedio, ese cuadrito, perdón, donde Listo. insertó, pues sí, esa, no, Muy sencillo, recuerden. Yo tengo esta tabla dinámica, ¿cierto? Y quiero agregar el precio promedio, que sería una fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me paro encima de la tabla dinámica, me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica, campo, elementos y conjunto, y ahí donde dice campo calculado. Cuando yo abro eso, me sale esta ventana, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hago es primero ponerle nombre al campo, ¿verdad? Precio promedio. Fórmula. Por defecto, él me muestra ese cerito. Yo lo borro, pero dejo el igual. Y lo que hago es seleccionar de donde dice campos de aquí lo que necesito. En este caso, ¿qué hago? Digo ingresos totales. Como voy a hacer una división, inserto el slash, que es el símbolo de la división, y lo divido entre cantidad vendida. Aquí lo único que seguiría es darle a aceptar. No le voy a dar a aceptar porque yo ya lo hice, ¿verdad? Pero este sería el procedimiento. Simplemente, no, que yo no quería hacer una división, sino una multiplicación, pues borra el slash, ¿verdad? Y le pone un por, que es el símbolo de la división. Y así yo puedo hacer cualquier otra fórmula que necesite. Y esa fórmula me va a aparecer aquí inmediatamente. Cuando yo, por ejemplo, abra aquí el menú de esta tabla dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, que ya no necesito el precio de venta, pues lo quito. Y ya, y me desaparece, fíjate. Pero en este caso lo vamos a dejar. Bien, y ahora solamente me falta una sola tabla dinámica por mostrarles. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esta para mostrarles. Voy a copiar esta y la voy a pegar por aquí abajo. Hemos visto ya cuando tengo la información hacia abajo, ¿cierto? Cuando tengo, por ejemplo, los meses, el vendedor, la categoría, la región.
Pero si yo quiero, por ejemplo, crear una tabla de doble entrada, es decir, que tenga información de forma vertical pero horizontal, lo voy a hacer con este ejemplo. Simplemente aquí abro el menú, por ejemplo aquí, y aquí en columnas yo voy a poner categorías para ponerles el ejemplo. Entonces me jalo categoría hacia acá, hacia columna, y fíjense cómo me queda la tabla dinámica. Me queda las ventas por vendedor y me queda el desglose de las ventas, por eso es que yo cierro este menú porque no me deja ver, me queda el desglose de las ventas por categoría. Entonces yo ahora puedo ver, por ejemplo, que Juan Pérez, María Gómez la que más vende y la categoría donde más vende es de caballero. Entonces quiero ver de Pedro López. Fíjense que Pedro López solamente vende categorías de niños. Entonces, si yo tengo una empresa, ¿verdad? A mí me interesa que mis vendedores vendan de todo, de todos los productos, no solamente de una categoría. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, bueno, mire, Pedro López, venga acá, ¿usted por qué no vende ropa, perdón, zapatos de caballero y zapatos de dama? Entonces, las tablas dinámicas me ofrecen esta herramienta de yo poder visualizar los resultados de manera inmediata, sin necesidad de yo tener que recurrir a fórmulas. Bien, esta era la última tabla dinámica que me faltaba mostrarles. Fíjense que son muy sencillas de hacer. Una vez que yo hago una, ya me salen todas las demás.